Bienvenidos a bordo. Antes de empezar, les anuncio que algo vamos a decir del discurso de Cristina. Discurso que hoy, como uno de los pocos protagonistas de la historia de los últimos años de la Argentina, ella llenó la plaza, como Perón y como el general Galtieri, sin hacer asociaciones, como diría ella. Antes, vamos a hablar sobre un personaje cada vez más creciente en el entorno de Cristina, más querido por ella, más conceptuado, que es el ministro Axel Kicillof. Importa el detalle, bueno, de que se vendan porta-lapiceras, porta-cigarreras, o porta-anteojos o gafas con la foto de Kicillof, porque evidentemente el gobierno está haciendo campaña con él. Considera que es una persona de futuro. No hay porta-lapiceras de Tomada, ni porta-gafas o porta-anteojos de Barañao. Por el momento solo de Kicillof. Kicillof, como ustedes saben, lo promovieron para ser eventualmente el segundo de Daniel Scioli. No prospera. ¿Por qué no prospera? Porque ustedes saben que los candidatos a vices en general tienen que ser neutros. Y si uno lo mira en otros países, las fórmulas presidenciales normalmente son neutros, porque algunos pueden sumarle al candidato y a otros, en cambio, pueden restarle. En el caso de Scioli, si va con Kicillof, la cantidad de votos disminuye quizá en un 6%. Además de que a Kicillof seguramente no le debe gustar tocar la campanilla, que esa no debe haber sido su tarea en el colegio, lo que ocurre con Kicillof es que para Cristina garantiza mucho más su continuidad como ministro de Economía, porque ¿qué es lo que puede garantizar la continuidad de este proyecto del cristinismo? La economía. En consecuencia, la idea es que sea el próximo ministro de Economía. Este hecho plantea si a Scioli lo forzaron para aceptar esto, porque Scioli ya ha dicho que se vería con mucho gusto, está agradecido y contento de que finalmente lo ubiquen como ministro de Economía a Kicillof, lo cual mueve una pregunta. ¿Por qué razón, si Scioli lo va a poner a Kicillof de ministro de Economía, estuvo consultando a Mario Blecher, estuvo consultando a Levi Sellati, estuvo consultando a Miguel Baén? Los tres, estos tres, que son los que públicamente se sabe que estuvieron cerca de él, piensan totalmente distinto. Lo informaron de un modo distinto, lo aconsejan o lo aconsejaban de un modo distinto. En consecuencia, y me parece que es una imposición lo de Kicillof. Además, Kicillof es un hombre que ya se siente con una autoridad total en la Argentina, tanto que ha decidido copiar al expresidente Kirchner, por lo menos en ciertos gestos, y decidió, por ejemplo, bajar el cuadro de Álvaro Alzogaray, que fue ministro de Economía de la Argentina, que fue ministro de Economía quizá de uno de los mejores gobiernos que registra la historia argentina, que fue el de Arturo Frondizi, frustrado por culpa de Perón y los militares. Y fue Alzogaray, en ese momento, ministro de Economía de un gobierno democrático. Pero, bueno, son prebendas, expansiones que se puede permitir este ministro de Economía y que habrá que ver si el ministro de Trabajo, el ministro de Educación, el ministro de Planificación, de Obras Públicas, también deciden descolgar cuadros de otros ministros que en su casa no son bien vistos, que posiblemente no les gustaron. Bueno, esto es lo que hoy se vive, aunque lo más importante de Kicillof es revisar cada tanto el boletín oficial, cosa que en general el periodismo no hace. Si ustedes revisan el boletín oficial, van a encontrar que cada vez designa más gente para su propia área, para su propio poder. Es, digamos, una especie de pulpito.
Suspendemos entonces ya al compañero Kicillof. No entro aún en el caso de la señora presidenta y su discurso. Sí voy a hablar de la reyerta, el conflicto, de algo que es la pasión oculta que yo tuve toda mi vida, que es, no sé si jugar al fútbol o ser comentarista de la televisión, de los teleteatros, del mundo de la farándula. Porque ustedes, ¿qué creen que pasó entre Nacha Guevara y Alberto Samid? En la renuncia de Alberto Samid al Bailando por un Sueño, luego de haber hecho dieta para bajar, para estar ahí, sacarse fotos, bailar con chicas que no estaban apropiadas para su edad, quizá, pero para conseguirle votos a Scioli. Lo que menos hizo, posiblemente, Samid fue conseguirle votos a Scioli, porque además de bailar, también habla Samid, y a veces no lo hace lo hace en forma muy abierta, honesta, cruda, inconveniente la mayoría de las veces. Por lo tanto, el pleito entre Nacha Guevara y Samid es un pleito de la ñata. Porque ustedes no se olviden que tanto Nacha Guevara como Samid compiten en quién es más amigo de Daniel Scioli. Y los dos también han cometido algunos inconvenientes o errores, porque no habrá que olvidar que Nacha Guevara fue elegida diputada nacional, prestó su nombre, vendió su nombre para ser elegida y luego no asumió. Y Samid está dispuesto a cualquier otro tipo de sacrificio semejante al de la señora Nacha Guevara. Porque si aquello fue una burla, también algunos episodios de Samid, de ferviente kirchnerismo, de ferviente cristinismo y de una fidelidad canina a Daniel Scioli, registra antecedentes parecidos con Carlos Menem, con quien hacía lo mismo. Lo iba a levantar, le llevaba las medialunas, lo acompañaba, lo tapaba al final de su vida, estaba en todos sus actos. Además, en este caso no sé si ocurrirá con Daniel Scioli, en el caso de Menem ponía plata para la campaña. Tanta puso que se creyó con derecho a ser diputado de la Nación, a que Menem lo pusiera en la lista de diputados. Pero no pudo ser, porque aparentemente Menem tenía algún tipo de reservas, más allá de que la historia cuente otra cuestión. Y como Samid en ese momento todavía tenía pendiente como 2 docenas de causas judiciales, de las cuales supongo ya habrán terminado, habrán finalizado, no pudo ponerse en la lista. En su lugar puso al hermano, alguien que no se caracterizó tampoco por hablar mucho, pero sí, para ser justos, fue famoso, porque es el que le pegó una trompada histórica a Felipe Solá por una cuestión que tuvieron en el Parlamento de la Nación. ¿Estoy crítico de todo esto del mundo de Scioli? Puede ser. Ustedes dirán después cuando les cuente uno de los invitados que tengo que por esas razones. Pero no, vamos a hablar algo bien de Scioli, que además de jugar muy bien al fútbol, de estar en algunos actos de Cristina y en otros no poder estar, tiene una dieta milagrosa. Y acá vuelve mi beta farandulesca. Porque salvo con una dieta milagrosa, se puede hacer bajar 30 o 40 kilos a personajes como el señor Samid o el jefe de policía bonaerense, el cuestionado comisario Maskin. Pasamos a otro capítulo, al acto de hoy, al estupendo acto de Cristina, al stand-up de Cristina, quien verdaderamente ha progresado en forma notable en su carrera actoral. Hay que ver las pausas, los silencios, el cambio de voz, me explicaban, aparentemente o en consonancia con las enseñanzas de tipo actoral que le ha dado la singular estrella de la televisión argentina, Andrea del Boca. Un dato. ¿Qué es lo que habló Cristina?
Si yo encontrara la hoja con todas las cuestiones que me anoté de Cristina, les diría cuáles son las perlas y las críticas que va a recibir. En principio dirán, esta mujer pretende ser otra vez Cleopatra, porque se apoderó de la plaza. Pusieron a la gente en este festival de la Semana de Mayo y ella la hizo propia, se la quedó. Por eso dicen que es Cleopatra. En realidad es Nefertiti, que era también una reina, pero egipcia, que tuvo dos condiciones. Una, fue corregente con su esposo, cuestión que en la historia de Egipto nunca hubiera ocurrido. Y en la otra es que su carrera, su gran invento, fue la realización para convocar a las multitudes egipcias a través de festivales. Pero ese es un detalle del cual no vamos a entrar. Vamos sí a señalar lo que la crítica va a hablar de ella, de que no se negó para nada cuando la gente, su coro, pedía la reelección de ella. Ella se sonrió, es como que dijo, es una lástima, porque después dijo, no puede ser. ¿Qué otro elemento habló ella? Habló, por ejemplo, y dijo, si me buscas vos el papelito de lo que tengo anotado ahí, por ahí encuentro algo de lo que me tengo que acordar de este discurso. Ella habló, por ejemplo, sobre que en el colegio antes no se le enseñaba a los chicos, por una historia liberal, por ejemplo, que el general San Martín le había regalado su sable corvo, este que han trasladado ahora de Granaderos al Museo de San Martín, no estaba en los libros del colegio. Sin embargo, yo puedo decirles que fui a colegio público de enseñanza quizá liberal y me enseñaron que el general San Martín le había regalado el sable a Rosas. No fue el único que lo aprendió. También lo tiene que haber aprendido Cristina de Kirchner, porque más o menos fuimos en la misma época al colegio. ¿Qué otras cuestiones mencionó Cristina? Mencionó varias. Por ejemplo, habló de que había habido víctimas y victimarios en la década del 70, que algunos de los victimarios eran de su partido. Y sí, porque su partido, el peronismo, ha sido eso toda su vida. Tienen gente a la derecha y tienen gente a la izquierda. Esa es la condición que ha tenido toda su vida y ella misma pertenece a ese partido. Y es cierto, había gente que mataba de un lado, que se decía peronista, y gente peronista, o que se decía peronista, del otro lado, que también mataba. También dijo que había que reconocer que mucha prensa, en aquellos tiempos pesados en los cuales hay que volver cada tanto, no se mencionaba tanto el tema de las desapariciones, de las torturas, de los nacimientos clandestinos. Le voy a recordar que en general era bastante difícil actuar periodísticamente, que algunos de algún modo lo hicieron, y los que no hicieron nada fueron los políticos, o por lo menos muchos políticos, entre los cuales quizá algunos estaban en la Plaza de Mayo. De cualquier modo, al margen de todo, recordemos otro detalle de este final, y además lo voy a tratar de hacer simpático, de la presidenta con relación a la primera licitación, no cuestionada en principio, que hizo Néstor Kirchner, relativa a la mejora, a la transformación de la Basílica de Luján. Cuestión que llevó años, pero justamente a la Basílica la dejaron, como dicen la gente joven, hermosa. Cuestión que vale la pena visitarle, sobre todo en la parte inferior de la Basílica, donde hay algunos recuerdos interesantísimos sobre ese lugar. Pero independientemente de eso, quiero recordarles que en esa basílica, el que oficiaba de obispo era Rubén Di Monte, en los tiempos que Néstor Kirchner, Julio de Vido y su segundo, López o Lópezito, le dieron subsidios para levantar la cruz que se había caído desde arriba y modificar gran parte de la derruida basílica.
era una obra necesaria, pero simultáneamente era muy curiosa el episodio de la obra porque ya en esa época Di Monte era quizá el mayor enemigo dentro de la Iglesia Católica Argentina de Jorge Bergoglio. Es un dato que hay que tomar en cuenta, porque además, por estar al frente de Luján, no tenía que reportar a Bergoglio, reportaba directamente al Vaticano. Por supuesto, en el momento oportuno, Bergoglio lo despidió, porque como diría el propio Di Monte, era terrible Bergoglio. Y correspondía que ser terrible por la función que tenía como jesuita, que como ustedes saben son el ejército de Dios o de la Iglesia en todo caso. Voy, antes de pasar a otro capítulo medianamente serio de la Argentina, a recordar una anécdota de Di Monte, hombre que vestía verdaderamente como un cura tradicional y que un día fue invitado a una ceremonia en la Casa de Gobierno, a la cual asistía el comandante Chávez. Chávez, que venía de estar incendiado con la Iglesia Católica de Venezuela, en una guerra absoluta. Estaba Di Monte en la cola, esperándolo, porque estaba en la ceremonia de pasar y saludar, temiendo tener un incidente con Chávez. Esto lo cuento porque me lo relató Di Monte. ¿Y qué ocurrió? Cuando llegó Chávez frente a Di Monte, y a todo el mundo había saludado dándole la mano, se arrodilló, le besó el anillo, la mano, lo que sea, le manifestó su profunda fe católica, le permitió casi abrazarse, y después se hicieron amigos, o por lo menos circunstancialmente conocidos, y Di Monte le regaló una especie de muñeca, una obra de porcelana de la cual luego hizo producciones muchas, de la Virgen de Luján, a la cual, en una ceremonia también especial, Chávez se llevó en su avión presidencial a Venezuela. Tanto le gustó a Cristina esa situación que le encargó a Di Monte muchas más vírgenes de Luján para regalar a gente querida. Con lo cual, digamos, no todo era un conflicto entre Bergoglio y Di Monte, sino también un amor, no digo repentino, pero bastante cercano, entre la presidenta y la Virgen de Luján, a través de Monseñor Di Monte. Por último, una advertencia. Hay verdaderamente un conflicto dentro de la capital federal, y no solo político, por la aplicación de lo que se llama el voto electrónico. El voto electrónico ha sido cuestionado en Salta. Problemas en algunos casos de instrumentación. Los que perdieron dicen que hubo fraude. Lo cierto es que hay 2 o 3 elementos a tomar en cuenta. 1, la gente no ha sido capacitada para votar a través del voto electrónico. 2, hay máquinas importadas que todavía están en aduana y no se han instalado o no se han preparado para la fecha de las elecciones, que como ustedes saben es en la capital federal. Y 3, el cuerpo de la computadora tiene una especie de código madre, al cual los partidos que participan quieren tener posibilidad de conocerlo. Cuestión que en Salta no pudieron hacer y cuestión que parece que en la capital federal tampoco pueden hacer. Esto es una situación, yo diría, medianamente crítica, porque además parece altamente improbable que Macri se desdiga de la información para suspender las elecciones, porque el contrato por el servicio que la empresa tiene que dar ese día ya ha sido firmado, posiblemente ya se haya pagado una parte y la empresa puede demandar. Lo suspendo, no les hablo del fútbol de Olivos, no les hablo de Otavis, todo esto
para otra oportunidad. Para ahora, anunciarles que en contra de Samit he invitado 2 mujeres esta noche. Una viene del sur. Ella nos puede decir si verdaderamente Cristina se parece a Cleopatra, se parece a Nefertiti, o es una figura nueva en la historiografía universal sobre femenina. Se llama la señora Zubik, Mariana Zubik. Está muy cerca de su marido, que todos dicen va a ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe. Como se imaginarán, está en la lista negra de los Kirchner. Otro que estuvo en la lista negra y que también está en la lista gris del oficialismo es Francisco de Narváez. Hoy le vamos a pedir que nos explique políticamente por qué para todos hay segunda vuelta y para él no hay segunda vuelta, porque él compite para gobernador, por qué no se firma un pacto con Macri sobre 4 o 5 puntos elementales, por qué no hay posibilidad de que se compita en una interna con la gente de Macri y los radicales, y sobre todo, que es la primera pregunta que le voy a hacer, ¿qué es lo que tiene Mauricio Macri contra él en términos personales? Porque si está claro que Cristina lo detesta a Scioli y no lo quiere a Randazzo, Macri tampoco lo quiere y diría que más bien lo odia a De Narváez. Le hago esta pregunta para que se vaya preparando. La última persona que va a estar aquí es la autora de un libro bestseller en estos momentos en la Argentina, que es el libro de los Born. Famoso porque, bueno, accedió a Jorge Born, accedió a la historia de cómo fue secuestrado, cómo lo tuvieron en cautiverio, a la plata que pagaron, a la plata que le devolvieron, etc. Pero en toda esa circunstancia hay algo explícito o implícito, porque explícito no está, pero sí está implícito. La plata que los montoneros le dieron a Carlos Menem, que no fue plata para la campaña, fue para comprar el indulto. Esto es, nosotros tenemos la historia de que el indulto fue para los viles represores de las Fuerzas Armadas de la Argentina, que posiblemente sea cierto. Pero en los hechos, quizá vamos a descubrir, y se lo vamos a preguntar a ella, si sabe si los montoneros pagaron por su propio indulto, por la libertad de Firmenich, por el posible consuegro de Cristina y otros, y saber también cuál fue la cantidad. Me parece que va a ser interesante. Empezamos con la señora Zubik y con una especie de hallazgo histórico. Ella ha sido denunciada por Lázaro Báez. Ese hombre que está cargado de denuncias ha empezado su contraofensiva. ¿Y por qué razón te denuncia Lázaro Báez? Es la segunda vez. La segunda vez. Sí, la primera vez fue en el 2009. Nosotros habíamos investigado en aquel momento la adquisición de estancias por parte de él. Bueno, él se negaba, decía que no era cierto. Me inició una denuncia en Santa Cruz. Y bueno, se la gané, por supuesto. El primer juicio que se le ha ganado a Lázaro Báez se lo he ganado yo, y en tierra kirchnerista, demostrando que lo que él decía era mentira, con las pruebas absolutamente siempre, todo lo que nosotros... ¿Qué cantidad de estancias tiene? Hoy tiene más de 25 estancias. En aquel momento yo había denunciado una docena de estancias, que fue lo que presenté ante la justicia, motivo por el cual le ganamos ese juicio, y ahora adquirió una docena más de estancias. Una docena más, o sea que tiene como 36. No, una docena primero y ahora tiene otra docena más. Estamos hablando más de 25. Hoy comprobadas son 25, que yo tengo la información que he presentado ante Marijuán hace más o menos 15 días atrás, 20 días atrás. Presentamos eso y otras cosas más. Y ahora, bueno, sumo otra docena más. Estamos hablando, en realidad son 30, pero comprobadas hasta ahora son 25 estancias. Estamos hablando de 470.000 hectáreas aproximadamente, y las compró al contado y en dólares, la totalidad de esas estancias. Están gerenciadas hoy por uno de sus hijos, Leandro Báez, que es el menor de sus hijos, y las adquirió con diferentes firmas.
Australagro, Austral Construcciones, y por cuenta y orden de Lázaro Báez, algunos de sus contadores también participaron en la compra. Ahora, su actividad principal no es el agro, no, precisamente. No. Y esto tampoco es su actividad ni secundaria ni terciaria, ¿eh? En realidad esto es un negocio inmobiliario. Recordá que ahí es donde se iba a construir esta obra que vienen anunciando y reanunciando y relicitando, que es la represa Condor Cliff, la Barrancosa, rebautizada Kirchner-Zepernik. Y Zepernik. Exacto. Se va a construir en el río Santa Cruz. Estas estancias están estratégicamente ubicadas en la margen derecha del río Santa Cruz. Porque van a ser inundadas. Porque van a ser inundadas, ya fueron expropiadas y pagado a los superficiarios un valor por ello. Pero el tema no es en realidad el valor de esa expropiación, porque, déjame decirte, es un valor fiscal, ¿no? Así lo dice la ley. En realidad es porque dentro de la ley, para poder expropiarlas, lo que hicieron fue decir que los superficiarios, entre ellos en realidad específicamente Lázaro Báez, porque dice cuáles son las estancias que van a beneficiar, son aquellos que van a ser los beneficiarios de la explotación de las márgenes del río, es decir, hablamos de explotación turística, puede ser en su caso, y también nosotros lo que tenemos información es que Lázaro Báez va a ser contratado como subcontratista de la empresa que ganó la licitación para movimientos de tierra, etcétera, ¿no? Él tiene experiencia turística en materia hotelera, compartido con los Kirchner. Con los Kirchner, exactamente. Ahora, al margen de... Bueno, vos sabés que noto un ligero tinto crítico a esta especie de emprendimiento que tiene Báez, este exitoso empresario que no hace tanto tiempo era apenas un empleado de banco y ahora ha logrado, merced a un talento particular. Te hago una corrección, no es un empresario. Empresario es aquel que invierte su capital y se arriesga. Lázaro Báez es un empleado de la Presidenta de la Nación, no es un empresario. No gerencia ni administra empresas rentables, es solo exclusivamente para lavar dinero. Ahora, cuando se lava dinero, antes se prueba el delito. Exacto. ¿Y cuál es el delito de Báez? El delito de Báez, bueno, una de las cuestiones por las cuales está imputado, y hay personas que están procesadas en la causa que lleva adelante Casanelo, tiene que ver con el sobreprecio de la obra pública, por un lado. Por el otro lado, con dinero negro, con dinero mal habido, ¿no? Sabemos que el lavado de dinero viene por varios motivos. Entre ellos, el narcotráfico es una de las posibles o presuntos inicios del lavado de dinero, y lavado también puede ser por sobreprecio de la obra pública o, bueno, coimas, ¿no? El dinero que sale por otra vía y va a manos de algunas personas, entre ellos los llamados testaferros, que han sido estos devenidos empresarios. Como vos bien decías, Lázaro nació como cajero de banco hace tan solo 10 años y hoy es una de las personas más ricas del país. El Báez está complicado en el tema de Otesur, ¿verdad? Exacto, sí. Los que saben, los que merodean las cuestiones judiciales en la Argentina, dicen que toda la operatoria de Otesur verdaderamente es casi pueril, verdaderamente primaria, y que el juez mismo en algún sentido está casi obligado a tomar algún tipo de sanción sobre el tema, pero la mayor parte de la gente también dice que al juez le van a sacar la causa y la van a mandar a Santa Cruz. Eso intentan, sí. Eso intentan. ¿Qué quiere decir? ¿Que la justicia ya es diferente? Absolutamente, sí. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que es peor justicia que la que hay hoy en la capital federal y en el Gran Buenos Aires? Totalmente. De hecho, quieren crear la Cámara Federal en Santa Cruz. La Cámara Federal hoy está en Comodoro Rivadavia y hay un proyecto que ya ha sido presentado en el Senado por Pablo González, senador de la provincia de Santa Cruz, para que esa Cámara Federal esté en Piedrabuena, que es una localidad de muy pocos habitantes que está a tan solo 220 kilómetros de Río Gallegos. ¿Por qué? Porque los domicilios fiscales de gran parte de las empresas que están involucradas en lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, etcétera, están en Santa Cruz. Entonces, la intención que fue en su momento de Romina Mercado, que es la sobrina de Cristina Kirchner. La hija de Bombón. Claro, la hija de Bombón y de Alicia Kirchner. Bombón era un dirigente sindical que se casó con Alicia Kirchner. Hoy Romina Mercado tiene dos funciones. Por un lado, gerencia el grupo Indalo con Cristóbal López, y por el otro lado es parte del directorio de Otesur junto con Máximo Kirchner. Ella lo que intenta es intentó varias veces recusar a Bonadío, y en segunda instancia lo que intentó hacer también, y también creo que fue Sanfelice en última instancia, trasladar
esta causa a Santa Cruz, donde obviamente está ahí la juez subrogante, que recordemos fue desplazada, Ana Álvarez en su momento, cuando nosotros hicimos la denuncia fue desplazada y fue nombrada la juez subrogante de facto, decimos nosotros, en un procedimiento absolutamente inconstitucional, Askenazí Vera, militante del Frente para la Victoria de la Cámpora, precisamente. La mayor parte de los jueces federales y fiscales son de la Cámpora, con militancia comprobada. Y esto ha pasado desde que el gobierno de la provincia de Santa Cruz, hace ya 22 años que el kirchnerismo gobierna la provincia de Santa Cruz. Uno de los primeros procedimientos que se iniciaron fue, en primer lugar, la desarticulación de todos los mecanismos de poder. En segunda instancia, cooptar en absoluto el Poder Judicial. Hablamos del fuero provincial y el fuero federal, ¿no? ¿Cómo hicieron? Ampliaron el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia, en primer lugar. Recordemos lo que sucedió con el procurador destituido, Eduardo Sosa, cuando intenta investigarlos. Y hoy tenemos una situación puntual que tiene que ver con la ley de lemas. Usted sabe que fue aprobada el año pasado en Cámara de Diputados. Bueno, eso es contra tu marido. Claro. Bueno, esa es una pregunta, era una pregunta central, pero antes, como venimos en todo este agüello o derrotero de denuncias, sí, hay una pequeña inquietud antes de pasar a esa otra pregunta. No. Uno ve que hay un escándalo en Chubut. Uno ve que hay un escándalo en la SEC de los Estados Unidos. Sí. Uno ve que hay un escándalo por el tema del contrato de la extensión por Cerro años Dragón. De aplicación de Cerro Dragón en Chubut. Sí. En Santa Cruz se firmó el mismo contrato y se iba a firmar antes inclusive. Sí, efectivamente. ¿Y por qué no hay escándalo con eso? Porque ahí la responsabilidad en la de Chubut, Debido dice que no tiene nada que ver y Néstor Kirchner no se le puede preguntar. Pero realmente en la de Santa Cruz uno sabe que Debido y fundamentalmente Néstor Kirchner fueron decisivos para el mismo tipo de contrato. Absolutamente, se firmó en el año 2007, Cerro Dragón, se entregó ese área en uno de los contratos más espurios de la historia argentina en materia hidrocarburífera. Y es un contrato espejo al de Chubut. Cuando Cima de Villa denuncia esto, nosotros también lo hicimos. Y aquel entonces, en el 2007, se reunieron cerca de 15.000 firmas en contra de esto, porque era entregar la soberanía total de Cerro Dragón en una concesión de prórroga por 42 años a realmente un precio de barril absurdo y a regalías increíbles que lo que hacían era postergar el futuro de los santacruceños que hoy estamos viviendo. Vos sabés que en concepto de regalías Santa Cruz depende muchísimo. Claro. Bueno, ese contrato, por supuesto, está detrás Julio Debido y en vida Néstor Kirchner. Fue un contrato espejo firmado en Santa Cruz. El responsable absolutamente directo hoy es el actual gobernador Daniel Peralta. Y lo que nosotros decimos es que también tienen que investigar en la provincia de Santa Cruz esto que se está investigando en Chubut, ¿no? Porque es exactamente el mismo contrato. Pero lo extraño es que nadie menciona este tema de Santa Cruz. Notable. Nosotros lo hemos mencionado, hemos salido en varios medios de comunicación, de hecho lo hemos denunciado, y en su momento cuando se firmó fue una de las primeras cosas que dijimos. Claro, pero como diría Cristina, en Buenos Aires, en ese momento, como Clarín no estaba en contra del gobierno, no se conoció. Y lamentablemente lo que sucedió durante muchísimo tiempo, vos sabés que en el año 2003, cuando asume Néstor Kirchner la presidencia de la Nación, nosotros decíamos, tiene historia. Lo que hoy ustedes ven a nivel nacional es lo que sucedió en la provincia de Santa Cruz durante 22 años. Hoy Santa Cruz realmente está en una situación grave, crítica. Esto que decíamos y que justo decías, vamos a ir hacia ese lugar que tiene que ver con el tema de la ley de lemas. La realidad es que los santacruceños están hartos. Hay un nivel de hartazgo generalizado en la provincia de Santa Cruz y todos quieren el cambio. Ahora me vas a hablar de eso, pero te hago ya una pregunta más amplia y general y juro que cerramos el capítulo de lo que evidentemente es un ambiente de corrupción. Sí. En España hubo elecciones ayer. El partido oficialista perdió casi 2,5 millones de votos ante un partido nuevo, casi extravagante en algún sentido, porque ni siquiera esos votos fueron al Partido Socialista. Sí. La base de la denuncia del crecimiento de ese partido es la denuncia de corrupción por parte del PP, del Partido Popular. Y con eso recaudaron votos en forma escandalosa, sobre todo en Barcelona y Madrid. En la Argentina, ese fenómeno no ocurre. ¿Es que a los argentinos no les interesa? Sí ocurre. ¿Sí? Sí. Y ocurre en todos lados. La realidad es que la corrupción es estructural. ¿Usted por qué cree que la República Argentina, yo hoy estoy estudiando a nivel regional respecto al tema del Mercosur, porque me han ofrecido una candidatura que tiene que ver con el Parlamento, con el Parlasur?
y he estado estudiando la situación, y los indicadores económicos de los países de los estados partes que integran el Mercosur. Y es notable. Es notable realmente varias cuestiones que tienen que ver con esto de la década ganada. Respecto al Producto Bruto Interno de nuestro país y de los estados parte, hablemos Chile, Uruguay, Paraguay, ¿no? Brasil, Venezuela, ni hablar de lo que es hoy la Unión del Pacífico, la Alianza del Pacífico. Ahora, es notable por qué estamos como estamos en la República Argentina. Porque hoy en realidad el crecimiento que fue de 9 puntos en su momento, está en la situación en la cual estamos hoy. Tiene que ver, obviamente, con cuestiones estructurales respecto a decisiones económicas, pero también tiene que ver en gran parte con el enorme gasto público, con la enorme incorporación de empleados públicos y con la extraordinaria y escandalosa corrupción. En Santa Cruz, puntualmente, tenemos un presupuesto que asciende a casi 14.000 millones de pesos, donde el 73% de la comunidad económicamente activa depende directamente de la administración pública. No es la única provincia. No es la única provincia, pero es una de las más escandalosas en ese porcentaje. Sí. Cuando asume Néstor Kirchner la gobernación en Santa Cruz, habían tan solo 12.000 empleados públicos. Hoy estamos hablando de 75.000, casi 75.000 empleados públicos en la provincia de Santa Cruz. Ahora, así todo, con esa cantidad de empleados públicos, en Santa Cruz hay tan solo 280.000 habitantes. Haciendo simple una regla de 3 simples, sabés que ese dinero sobra. ¿Qué pasa? En Santa Cruz se roban el 60% del presupuesto. Ahora, ¿por qué en España votan en contra de la corrupción y en la Argentina hasta ahora no han votado así? Sí han votado. El año pasado, en las últimas elecciones legislativas, perdió el kirchnerismo por un 70% de los votos. Y en Santa Cruz van a perder también por ese porcentaje. Va a ser gobernador tu marido, va a ser Eduardo Costa. A pesar de la ley de EMAS. A pesar de la ley de EMAS, a pesar de la estructura, ¿no? Y a pesar de que ellos quieren volver a Santa Cruz para tratar de resguardarse. A pesar de Alicia Kirchner candidata. A pesar de Alicia Kirchner candidato o de quien sea. La realidad es que los santacruceños quieren poner de pie esta provincia. Y hay algo importante, vos sabés que es un dato interesante, ¿no? Santa Cruz tuvo 2 presidentes santacruceños. No sabía. Claro, bueno, Cristina y Néstor Kirchner, aunque no ha sido santacruceña, fue adoptada por los santacruceños. Y los santacruceños, la verdad, transfirieron mucha confianza en ellos y hubo un lazo de cariño muy fuerte durante muchísimo tiempo. Y a mí me sorprende enormemente, y esto yo quiero ahora decirlo como ciudadana santacruceña, fuera de mi lugar político. ¿Por qué la Presidenta de la Nación nos desprecia tanto? ¿Por qué le devolvió a la provincia de Santa Cruz con tanto desprecio lo que la provincia de Santa Cruz le dio, la posibilidad de ser Presidente de la Nación? Yo invito a todos a ir a Santa Cruz. Estamos muy mal. Caleta Olivia no tiene agua. Hay localidades enteras sin agua. El nivel de desocupación es altísimo. Hoy hay chicos que comen de la basura en la capital kirchnerista, donde debajo hay bóvedas de gente que ha recaudado miles de millones de dólares. Eso es Santa Cruz. ¿Por qué no hubieron inversiones? ¿Por qué nos mintió con las mega obras anunciadas? ¿Por qué nos hizo esto? Esa es la pregunta que yo me hago. La verdad, Santa Cruz es una de las provincias más postergadas. Usted va y no hay obras de infraestructura básica. Hay cerca de 30 colegios cerrados porque no hay calefacción, porque hay ratas. Hoy Río Gallegos está en una situación crítica, con una situación puntual que tiene que ver con medidas de fuerza del sindicato municipal, que ha tomado medidas de fuerza extremas, porque no son escuchados. Esto es la gestión de la cámpora en el municipio de Río Gallegos con el intendente Cantín. Tenemos ciudades y localidades completas con esta grave problemática. Situaciones que tienen que ver puntualmente respecto a la justicia, a la educación y a la salud. Santa Cruz realmente está destruida y devastada. Nosotros vamos y nos comprometemos a poner... Yo no te quiero censurar, pero digamos, tengo otros invitados. La próxima vez te invito con tu marido. Bueno, nos cuentan acá un poco más de Santa Cruz, porque la verdad que en esta zona porteña y del Gran Buenos Aires, de Santa Cruz se sabe muy poco y además tampoco hay voluntad por saber. Es cierto, yo te agradezco mucho esta oportunidad que me das. No, faltaba más, te agradezco, te doy el angelito. Ay, muchas gracias. Yo traje 2 libros. Ah, 2. Para vos, sí. Uno que es Crímenes Coloniales, por este 25 de mayo, de Diego Grillo Trúa. Es un relato de novela policial que tiene que ver con, la Semana de Mayo.
en Argentina, Ah, qué y Humanismo y interesante. Libertad, de la doctora Elisa Carrió, que es una reflexión respecto a la condición humana, ambos para vos. Ah, Y bueno, para de allá que tu la audiencia. citaste a Elisa Carrió y robándole un minuto nomás a vos, Elisa Carrió te citó en su última declaración sobre el tema Nisman. Dijo que vos le comentaste que hubo un corte de luz porque vos vivís ahí en Puerto Madero Así es. y que hubo un corte de luz sospechoso que Sí. alimentó su teoría de la pista iraní en el asesinato de Nisman. Así es. ¿Tiene algún tipo de asidero? Sí. Lo dejamos ahí, como decía un periodista mucho más viejo y ya muerto y querido que se llamaba Bernardo Neustadt. En un minuto apenas, Francisco de Narváez, que nos va a explicar casi una relación de amor. ¿Por qué Mauricio Macri no lo quiere a él? Después de esto necesitamos un recreo. En un minuto nomás. Gracias. Gracias, Romina. Empecemos como si fuera Radiolandia. ¿Por qué no te quiere Mauricio Macri? No sé, eso preguntáselo a él. No, no creo que es así. Pero vos lo querés a él. Obvio que sí. Tengo diferencias políticas. Es mi amigo, lo conozco hace muchísimos años antes de la Bueno, pero política. ahora no tan amigos. Nos vemos menos por distintas cosas, pero su primer mujer, Ivonne Bordeaux, y mi primera mujer eran muy amigas y son muy amigas. Siempre tuvimos una muy buena relación. O sea que, por ejemplo, que él esté enojado porque en algún momento estuvieron juntos ustedes políticamente, vos para gobernador y él eventualmente para presidente, y de repente un día dijiste, bueno, como te fue muy bien, también puedo ser presidente, y es como que traicionaste un compromiso o una palabra con él, eso no es ¿No? factor, no existió. Porque Mauricio, cuando ganamos la elección del 2009, su chance era la de ser presidente en el 2011, ¿te acordás? Sí. Bueno, él, digamos, cuando hicimos el acto de cierre, él fue el que cerró el acto el día que ganamos, la noche que ganamos. O sea, tenía Felipe también podía hacer. Desistieron al poco tiempo de hacerlo porque veían, mucho tiempo antes de que muriera Néstor Kirchner, el 27 de octubre del 2010, ¿no? Y que Cristina terminó sacando el 54%. No, pero nada que ver con eso, no. ¿No? Lo que tenemos con Mauricio es una diferencia política. Él es del PRO, yo soy del justicialismo, tenemos una visión distinta de ciertas Pero ni cuestiones. siquiera para competir en una misma franja. Ahora voy a cambiar la dinámica del programa. Mira, te traje tu regalo. Mira vos. Me estás poniendo el tiempo a mí. No te lo voy a permitir. No, se lo te voy a decir. estoy poniendo a los argentinos. Faltan 16 días Para para el que 10. se decidan los frentes electorales. 16 días para Tengo elegir... la pregunta acá, perdóname. Bueno, ¿eh? bueno, vas de vuelta. Entre todas las preguntas que tengo Bueno. acá, ¿por qué el 10 de junio es tan importante? Bueno, no la encontraré. Porque el pero 10 de va a junio, aparecer. ante la justicia electoral se definen qué partidos componen los frentes electorales. Entonces, si el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, el ARI, ¿no? Sí. de Lilita Carrió, no aceptan ir con otros partidos políticos y, como ellos dicen, vamos solos, y está en riesgo que la familia Kirchner no solamente gobierne 12 años, sino que se queden 8 más, son 20 en total. Y por eso puse el reloj. Son 16 días. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Por qué creo que se tiene que hacer? No es que nos mezclemos, porque por ahí no queda claro, ¿no? Parece que nada, jugamos pan, queso, entonces se arreglan la lista. No, cada uno va con sus colores, cada uno va con sus candidatos, cada uno va con sus ideas, y la gente nos elige. El 9 de agosto vas a las primarias, a las internas, y vos entras, sí, me gusta más pero sale un candidato a presidente que confronta contra el Frente para la Victoria, sale un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires que confronta contra el candidato a gobernador del Frente para la Victoria. Esa pelea, en términos electorales, es ganadora. La gran duda es que si esto no se conforma y es el Frente para la Victoria contra dos fuerzas opositoras, yo me temo que es probable que gane el Frente para la Victoria. Esa es la decisión para la cual Eso es faltan lo que 16. Macri no quiere. Macri quiere ir solo, ¿no? Yo Exacto. prefiero hablar por lo que quiere, dice, yo solo puedo. Y capaz que sí. Y si no, 20 años, ¿eh? Sí, ahora, no es la opinión de Macri solo, tiene expertos, asesores
que le dicen que el camino correcto es ese, que en realidad el camino correcto es que a él le conviene ir a la primera vuelta con Massa participando en la primera vuelta. Porque si Massa no participa en la primera vuelta, tal vez el candidato de Cristina, eventualmente Daniel Scioli, tiene la posibilidad de ganar ahí. Sí. Y ganar para siempre y para lo que vos decís los 20 años. Roberto, entre lo posible y lo probable. Bueno, es la política. Los asesores decían que el 2015 iba a ser un año económicamente desastroso. Así que era la miseria caminando. Parece que la economía no solamente dejó de caer, sino que está volviendo a crecer. Los asesores decían que Cristina... Crecer, digamos, recuperándose. Bueno, recuperándose, pero no es la catástrofe que también mis asesores me decían que íbamos a tener. Cristina iba a ser un patorrengo. Parece que no. La escuchamos hoy en su discurso, vos hacías mención cuando comenzaba el programa. Que el Frente para la Victoria se debilitaba. Miremos la elección de Chaco de ayer. Parece que muy débiles no están, en Salta tampoco. Entonces, bueno, el esquema de Macri, si uno lo confronta con lo que pasó en Salta y con lo que pasó en Chaco, me parece que desvirtúa su teoría política. Esta teoría, que ya no es teoría, en la práctica ha habido 10 provincias, 10, más y menos importantes en términos de su volumen electoral, que esta combinación se hizo. La Unión Cívica Radical, el PRO y el Frente Renovador fueron juntos. Bueno, te van a decir que en Mendoza le fue muy bien, que en Santa Fe también ganaron. Pero voy a volver a poner el reloj. Sí. Pero esta es la gran final. Esto es lo que decide la Presidencia de la Nación. La provincia de Buenos Aires representa el 42% de los votos. Es el 38% del padrón, pero cuando contás los votos efectivos, los días que fueron... En Tucumán hay un padrón muy grande, pero vota el 60% de los tucumanos. Creo que es un caso. En la provincia de Buenos Aires más del 80%. El 42%. Digo, ¿vamos a poner en riesgo esto? ¿Habrá alguna situación de enemistad que puede poner Bueno, esto en es riesgo? lo que yo digo, no es que yo creo que no, yo creo que todos estamos grandes. No, porque aparte si hicieran lo que vos querés, vos sos uno de los grandes beneficiarios. Sí, pero ¿sabés qué? Porque vos no tenés segunda vuelta. No, se gana en octubre o pierde la elección de la provincia de Buenos Aires. Pero hay varias combinaciones. Hay varias combinaciones que se pueden hacer. Yo creo que hay que elegir la mejor. Pero lo que tenemos que remarcar en esto, y la gente lo puede comprender, es que no son 4 o 5 dirigentes que dicen, no, anda vos no, mirá que acá las encuestas, mis asesores. No, vamos a la gente nos elige. ¿Cuál es el problema? Si vos querés conducir la nación, a lo único que no le tenés que tener miedo es ir a una interna. Porque así es cuando demostrás que tenés la capacidad de ganar una interna desde un debate y entonces la gente te elige. Ahora, si vos evitás la interna porque tus asesores te dicen que la eviten, yo quiero saber el 11 de diciembre, cuando haya que gobernar el país, ¿dónde están los asesores? Bueno, pero la impresión es que Macri no cambia. Es cierto, cambió ahora con el juego. Sí, dio un viraje importante. No iba a cambiar nunca, pero cambió y vaya a saber por qué razón. Bueno, a ver... pero me parece que está decidido. Puede ser. Yo lo que digo es, su decisión yo la respeto. Las consecuencias de su decisión afectan la vida de millones de argentinos. Yo creo que hay más argentinos, no todos, hay más argentinos que quieren vivir de otra forma, siendo gobernados de otra forma, reconociendo que la seguridad no es una sensación, que la inflación es la inflación que hay, que se está comiendo los salarios, todas las cosas que podemos decir y para no hacerte una larga lista. Hay algunos, y no son pocos, que creen que Cristina tiene que ser eterna. Y perdón, entonces, ¿no existe la posibilidad de que vos compitas contra Cristina? Ojalá. Bueno, ojalá. Entre perder con alguien innominado hasta ahora y Cristina, es casi meritorio perder con Cristina. Es que yo no voy por perder, voy por ganar. Ahora, ¿por qué sería Cristina candidata? Esta es una elaboración. Mira, yo creo que tiene algunas ventajas, seguramente ventajas. Primero, sacaría más votos que Scioli, los llenaría de orgullo. Igual va a sacar más votos que Scioli. Sí, pero en la provincia de Buenos Aires sería gobernadora. Segundo, lanza la reelección del 2019.
Inmediatamente dice, soy candidata a presidente en el 2019 y el proyecto está vivo, la cámpora reflorece y todo lo que... Y hay lugar, la parafernalia, hay lugar para todos. Sí, claro, entonces se crea, digamos, una condición muy singular. Tercero, tendría toda la plata para hacer en la provincia de Buenos Aires la plata que no le han dado a Scioli, la plata que no le dieron a Solá, y así vamos para atrás. Dominaría la Cámara de Diputados de la Nación. Y yo creo que Gil Carbó no lo va a llamar a Scioli para ver a quién persigue o a quién deja de perseguir. Entonces, ¿dónde va a estar el poder? ¿Será en Olivos o estará en la ciudad de La Plata, de la cual ella es nacida en La Plata? Es platense, tiene, digamos, de nacimiento tiene todo el derecho. ¿Pero vos crees que quiere volver? Yo creo que no se quiere ir, nunca se No, fue. que quiere volver a La Plata. No, bueno, ella siempre dice que es platense. Pero Borges decía que lo más horrible de La Plata es tener que volver. No creo que ella quiera volver. Y mucho menos que quiera redecorar la casa que ha usado Karina Rabolini. O lo haría con mucho gusto. No, no creo, no, porque la tiene Porque que tirar. Karina seguro que redecoraría Olivo, pero ese es un problema... Pero menor. perdón, no son problemas menores, son problemas muy ciertos de gestión. Lo que yo digo, Roberto, es que hay una cierta posibilidad, muy cierta posibilidad, es que si no nos unimos, con los más y con los menos, el Frente para la Victoria se quede 20 años en el poder. Esta es la decisión que está en manos de pocos. Si me preguntás a mí, si preguntás por Sergio Massa, somos prenda de unidad. Nos sentamos en una mesa y decimos, señores, ¿cómo podemos, unidos, no revueltos, que no es lo mismo, presentarnos ante los ciudadanos? Pero Macri dice, no quiero ver a ningún peronista. Vos sos peronista, tenés la biblioteca de Perón, Massa fue peronista en otra época, no quiero saber nada con ellos, con lo que tuvieron que ver, más, estoy impermeable al peronismo. Está bien, yo hago la cruz. Eso lo entiendo como discurso, está bárbaro. Pero Santilli, el otro colorado de la política, que nació adentro de un repollo, que no es peronista. ¿No se dice peronista? Cristian Ritondo no va a competir Ritondo, contra vos. No. Y Horacio Rodríguez Larreta no fue funcionario de Duhalde, pero no empecemos con el pedigrí de todos ustedes y nosotros, porque entonces nos vamos para atrás. No es, perdón, yo no estoy en esa estrategia ni en esa táctica. Lo que digo es lo que dicen ellos. También uno sabe que se entrevista y se asesora con Carlos Grosso y con algunas otras personas en el tema de la inteligencia, caso del día de anteayer. Pero... Y eso no lo critico. Lo que pasa es que yo creo que esta elección, creo yo, se está planteando peronismo-antiperonismo. Esta es mi sensación. Sí. Más que gobierno-antigobierno. Es peronismo-antiperonismo. El gobierno es peronista. Anda a explicar que no lo es. Peronismo-antiperonismo. Si vos a lo que le va a competir a este gobierno no le incluís el peronismo, este gobierno te gana. El peronismo gana. De eso no tengo absolutamente ninguna duda. Ahora, puede ser que se vayan puros y castos a su casa, pero tenemos 20 años de gobierno de la familia. Perdón, lo de hay que puros elegir. Y castos corre por tu cuenta. Sí, eso es verdad. Era para quedar bien. Bueno, a ver si vienen a votar. Ahora... Siendo así, y ya yendo a las cuestiones más concretas de la vida, vos has competido, ganado y perdido en la provincia de Buenos Aires, y me quedan por lo menos 2 preguntas para hacer. Dale. Una, esto Macri no lo puede ignorar, que tiene que contar los votos. Y transportarlos en algunos distritos. Y hacer que los fiscales se queden. Sí. ¿Cómo va a ser si no va con los peronistas de la provincia de Buenos Aires? Es una incógnita, pero no, desde mi punto de vista no lo va a poder hacer. Ahora, ¿él ignora esto? No, lo sabe. ¿Y entonces? No lo sé. No, es una pregunta... No, yo también. Ya no tiene nada que ver con la teorización política. Es una evidencia. Una evidencia. Eso sucede. El peronismo de la provincia de Buenos Aires... Primero, la provincia de Buenos Aires vota 80% peronismo en sus distintas vertientes. Y el control de una elección, sobre todo en el conurbano, primera y segunda sección, tercera sección, es tremendamente complejo. Esa tecnología, entre comillas, como lo tiene el PRI en México, lo tuvo el PRI en México, lo tiene el peronismo. Si vos no incluís eso, te guste o no te guste, es muy difícil que cuentes los votos, es más complicado que los transportes todavía. No sirve tenerlo a Moyano y no sirve tener voluntarios. Ayuda, pero del otro lado tenés una fuerza pavorosa. Entonces, ¿qué es lo que el Frente Renovador tiene? Tiene espaldas para ganar la provincia de Buenos Aires. Tenemos representación territorial, tenemos un armado territorial. Ya ganaron. Y claro que sí. Y cuando ganamos con Mauricio en el 2009, porque no es que bajamos de la luna, el peronismo
era el núcleo sobre el cual se construyó el conurbano. Entonces digo, probado está, 2009-2013. Esto vamos a experimentar que algo novedoso, muy puro, para no ser, Sí. y que los asesores están encantados, vamos así como somos. Y si no, Pregunta ¿qué responsabilidad? final. Y Dime. una responsabilidad en todo caso personal. Vos vas contra Cristina, vas contra el kirchnerismo, vas contra Scioli. ¿Me explicás por qué sigue al lado de Scioli el hombre que era de tu máxima confianza en los últimos 15 años como Gustavo Ferrari, que ahora está en todos los actos con Scioli? Se cambió, se mudó, no te quiere más, como, Sí, pero no se pasó con Macri. Estamos en Radio se le cambió la cabeza. No. Gustavo está ocupando un cargo que es muy importante, que es la Asesoría General de la Gobernación, que le da visos de legalidad a los actos de gobierno. Es un lugar de la oposición, así como hay opositores del radicalismo en el Banco Provincia de Buenos Aires. Nunca había alguien de la oposición que acompaña tanto al candidato oficialista. Bueno, porque es una persona que tiene muy buena gestión. Cuando sea gobernador voy a convocar a todos, no te quepa duda. No se pueden resolver los problemas de la provincia de Buenos Aires con una sola fuerza política. El que dice yo puedo ganar solo, pero además dice yo gobierno solo, no entiende la provincia de Buenos Aires. Bueno, Francisco, espero que se cumplan algunos de tus deseos. Bueno, te dejo el reloj, faltan 16 días. Ahí está, 16 días para él. Para los argentinos faltan un poco más, pero que pueden ser quizá más complicados, si es cierto lo que nos ha dicho Francisco con relación a un Mauricio Macri que ha decidido ir, no digo solo, pero casi solo, para ganarle a Cristina. Dice que él puede. Lo va a poner seguramente en el epígrafe de sus fotos. En un minuto apenas vamos a estar acá con María O'Donnell. Vamos a hablar de su libro, el último bestseller, Jorge Born, ya ha hablado por todos lados, la ven en los colectivos, en los ómnibus, le conocen la cara, la escuchan por la radio, la ven por la televisión. Vamos a preguntarle si después de su investigación con Jorge Born, donde Jorge Born dice que los montoneros le dieron plata a Menem, la primera es si con esa plata se compró el indulto de los jefes montoneros, de Firmenich para abajo. En un minuto nomás. Gracias, Francisco. Gracias a vos. Y aquí estamos con la señora Éxito, periodista, pero bueno, ahora casi una empresaria editorial, que sacó un libro sobre Jorge Born, sobre su famoso secuestro, los 60 millones que pagó de rescate a la cúpula montonera, los 60 millones que después de un modo u otro algunos se perdieron, se dilapidaron, se entregaron, otros se devolvieron, otros están en el bolsillo de alguien que debe disfrutar mejor de la vida. Pero como desviación del libro, está implícito y está explícito por parte de Born que parte del dinero de los montoneros fue para la campaña de Carlos Menem. Sí. No se sabe cuánto. 2-3 millones de dólares. Lo que pasa que nunca la cúpula, digamos, los tres que manejaron y tuvieron acceso conjunto al dinero, que eran Firmenich, Vaca Narvaja y Perdía, han sido sistemáticamente imprecisos con relación a explicar en los reportajes que han dado cuál fue exactamente el destino del dinero, pero después que ya cuando viene la democracia y se disuelve la agrupación Montoneros, ellos casi explícitamente dejaron trascender que había habido un aporte, que iban a hacer otro aporte extraordinario al gobierno de Carlos Menem, etcétera, y la cifra es entre 2 y 3 millones de dólares, según me contaron a mí varios ex montoneros. Ahora, ese aporte, en realidad, más que para la campaña, y después te voy a agregar algo, ha sido para comprar el indulto de Firmenich y de los otros compañeros de ellos. Claro, en el momento en el cual Alfonsín, digamos, viene la democracia, Firmenich estaba en Brasil, Alfonsín pide la extradición de Firmenich por la causa de los hermanos Born. La única causa por la cual alguna vez un dirigente de la cúpula montonera fue juzgado fue por este caso. Doble secuestro extorsivo más el asesinato del chofer y del gerente Molinos que iban en el auto. La cuestión es que Alfonsín lo trae
Brasil le concede la extradición diciendo 30 años máximo y le dan 30 años de prisión. Entonces, cuando empieza la campaña de Menem, ahí ya eligieron, obviamente, los exmontoneros, financiar al candidato que prometía el indulto. Menem tenía una política más amplia porque le servía también a la política de dar el indulto a los militares, que era lo que él pretendía. Convengamos que la historia para los argentinos es que el indulto fue para los militares, pero en realidad no se sabe que los militares hayan comprado el indulto y sí, medianamente es fácilmente creíble que los montoneros sí compraron su propio indulto. Bueno, por eso digo, o sea, ellos apuestan por el candidato que prometía el indulto, evidentemente, entre Cafiero y Menem. Perdón, hubo una reunión el día del acto de River, un poco antes, en el Tiro Federal, a donde asistieron Montoto, sí, Zepernik, el que vamos a tener en el futuro una gran obra maestra hidráulica hecha por los chinos con Cristina, más el tercero Unamuno, donde se ofreció $1,5 millones a cambio de la designación de 5 diputados, 3 nacionales y 2 provinciales. Sí. Menem dijo que no a eso. Por lo tanto, si hubo plata fue para otra cuestión. Sí. Y Menem además dijo, no, diputados no, pero yo voy a cumplir mi promesa a Firmenich. Y la cumplió. Sí, claro, por eso digo, obviamente, digo, el aporte, lo que vos decís es, estaba dentro de una política que a Menem le servía también en la idea de la reconciliación nacional, meter un indulto en el que metieran en una misma bolsa militares y montoneros. Los montoneros no tuvieron ningún inconveniente que los metieran en los mismos decretos que estaban dando los indultos a los militares condenados por genocidas, por los crímenes de la dictadura. Evidentemente el aporte tuvo que ver con eso. Entonces decís, bueno, lo compraron. Y, bueno, sí, evidentemente usaron el dinero. Estoy usando las palabras que Borte ha dicho a vos sobre lo corrupto y lo que quería Menem del dinero. No es algo que de pronto yo piense, pero es medianamente una transacción comercial, porque además pusieron 2.000 personas en ese acto de River en la tribuna General Belgrano. Lo que quiero decir es, tiene que ver con cómo se manejan los aportes de campaña, que fue el origen de la investigación de este libro. Vos decís, evidentemente aquel que aporta $2-3 millones, en este caso a la campaña de alguien, está esperando algo a cambio. ¿Qué esperaban los montoneros a cambio? El indulto. ¿Y qué les dio Menem? El indulto, digamos. Eso está bastante... Eso tampoco se sabe si es plata de la recompensa de lo que pagó Bor o de otros fondos patrióticos que obtuvieron los montoneros en otro momento. Mira, yo entiendo que es parte de nuevo, es muy difícil dar con alguien que te rinda cuentas con cierta precisión de a dónde fue a parar ese dinero. Hay cosas que están claras, que gran parte del dinero fue en valija diplomática a Cuba y que $16 millones le fueron entregados a Greiber en Suiza. Todo eso está claro. El último aporte vendría a ser del dinero que todavía tenían los montoneros en Cuba, del dinero de los Born, el último aporte que hacen a la campaña de Carlos Menem. Después, la plata que recupera Born del rescate es una plata que es otro acuerdo de corrupción y de manejos judiciales, etcétera, en los cuales el propio Menem cobra una comisión y también Galimberti para facilitar todo el procedimiento judicial en el cual Galimberti y otros exmontoneros aceptan declarar lo que necesitaba Born que declararan, que era que ellos le habían dado el dinero a Greiber para frenar los pagos y la indemnización que le estaban haciendo a la familia Greiber-Papaleo en función de una indemnización que se había fijado en tiempo de Alfonsín, porque le habían confiscado todos los bienes la dictadura, justamente por este vínculo con montoneros, y entonces arman una causa judicial paralela a la causa de Firmenich, y en esa causa Romero Victorica y el juez que entendía la causa traban un embargo sobre los pagos que se le estaban haciendo a los Greiber, porque los montoneros van y declaran, en acuerdo con Romero Victorica, en acuerdo con Galimberti, con Born, con Menem y con todos, también buscando el indulto, algunos de ellos, y van y declaran que la plata se la habían dado a Greiber en Suiza. Entonces se llega a un acuerdo privado, porque los herederos de Greiber, entre no cobrar más y poder seguir cobrando, eligen hacer un acuerdo privado que nunca se publicó, que no está adjuntado en la causa, en lo cual le transfieren una parte de esa indemnización a Jorge Born, y ahí se queda que tampoco se sabe el monto. Bueno, se supone que son $16 millones. Born me dice que a él le llegan concretamente 6-7 millones de dólares y que en el camino un montón de gente cobra dinero. Abogados, un dinero que él le da a Galimberti, y él mismo dice que cree que Menem se quedó con una parte.
porque le gustaba mucho la plata. Dice, sí. Menem dice era un tipo muy corrupto al que le gustaba mucho la plata y las mujeres. Y bueno, no sé lo de las mujeres porque es tan malo, pero la No, pregunta digo es la frase de que lo que dice. y lo descubrió mucho después, después de haber servido para el gobierno de Menem. Bueno, eso es otro de los grandes giros, ¿no? Porque cuando los montoneros secuestran a los hermanos Bon, esto ocurre en el año 74, había muerto Perón, gobernaba Isabel, ellos habían vuelto a la clandestinidad y estaban desfinanciados y querían dar un gran golpe para recuperar el dinero que habían invertido en las campañas, en tiempo de campo, etcétera. Secuestran a los hermanos Bon buscando dinero, pero también le dan toda una épica revolucionaria en la cual dicen, este es el grupo responsable de haber conspirado contra Perón en el 55 porque apoyaron a la llamada Revolución Libertadora, etcétera. Entonces ese grupo que había sido juzgado por los montoneros, terminan Bon poniendo plata en la campaña de Menem, los montoneros poniendo plata en la campaña de Menem y los dos aliados de Menem en los primeros tiempos de su gobierno. Menem a Buj y Bon le da, el Ministerio de Economía directamente, Claro. ¿no? Qué curiosidad, no sé si lo mencionás en el libro, que tanto Firmenich como Bor hayan ido al Colegio de Buenos Aires. Sí, pues es que en dos tiempos muy distintos. Bon cuenta que cuando estaba cautivo estaban todos encapuchados, entonces él no sabe con quién trataba en los distintos momentos. Y él decía que él Pero dicen que reconoció una mujer que no se atreve a decir quién es. Bueno, hubo en un momento la versión de que podía llegar a ser Nilda Garré. Yo la consulté a Nilda Garré para el libro. En ese momento ella era diputada nacional. Ella dice además que nunca fue tampoco miembro de la orgánica de Montoneros y que por lo tanto es inverosímil pensar que ella hubiese ocupado el rol que ocuparon los guardianes, que eran fundamentalmente integrantes de la columna norte de los Montoneros. Pero en efecto había una mujer que con él entabla una relación bastante... Pero él no puede saber quién es porque estaban todos encapuchados, ¿no? Les decía que María escribió un libro sobre los feudos bonaerenses, sobre los varones del conurbano, y antes yo le había preguntado a de Narváez, ¿qué posibilidades tiene ciertas de ir Macri a la provincia de Buenos Aires para ganar si no tiene peronistas para que le cuenten los votos? Vos que, digamos, te estropeaste las botas ahí en el barro, ¿cómo lo ves? Mirá, para mí es súper interesante, ¿no? La política argentina, sobre todo desde la reforma del 94 de la Constitución, que pasó un poco inadvertida cuando se hace el voto directo por distrito único y se elimina el Consejo Electoral. La política argentina se hace bonaerense por definición. Más allá de cómo le vaya a Massa, el solo hecho de que un intendente de Tigre sea uno de los tres principales candidatos, Tigre es uno de los distritos más chicos. Exacto. Y tampoco es conurbano puro, digamos, es como la segunda, digamos, las definiciones estrictas de conurbano ni siquiera te meten a Tigre. Entonces quiero decir, ¿cómo puede ser que sacando poder de un pequeño distrito de la zona norte del conurbano vos puedas tener tal proyección nacional? Eso tiene que ver con la densidad y la dinámica de los votos que hoy se definen muchísimo en provincia de Buenos Aires. El conurbano es una máquina... Pero para contarlo. Sí. Si no tenés... Fiscales. Si no bueno, tenés que tener fiscales y aparte que cierta, digamos, expertise de los fiscales. Bueno, porque entra el fiscal a las 8 de la mañana y cuando entró le dicen, se están robando tu auto, no vuelve más. Bueno, pero lo que pasa es que ahí necesitas de mucho de los intendentes. Vos pensás que ahí tenés intendentes como Hugo Curto de 3 de Por febrero. eso, y no va a ir, Lo tenés no tiene a nadie. en Por eso la Merlo. pregunta es, ¿cómo hace Mauricio Macri para vencer en una situación como esa? En el conurbano, Sí. bueno, hoy no ha logrado penetrar el conurbano, salvo determinados distritos. Hay algo interesante igual del conurbano, que es que los distritos que han sido tradicionalmente radicales, Vicente López o San Isidro, más de clase media, que dependen menos de los ingresos centrales y tienen más ingreso propio por los impuestos que cobran, a la lógica de poder del conurbano es la misma. O sea, no es tan diferente lo que era, digamos, la primacía política que han tenido la familia Pose en San Isidro respecto a esta lógica de permanencia en el poder que tienen los distritos, los intendentes y los varones del conurbano. Está todo hecho por cómo funciona el sistema electoral, por la enorme dificultad que hay para meter concejales, porque son muy exigentes los porcentajes que hay que sacar para meter un concejal. Son cosas que quizás son aburridos, que el gran público no está consciente de eso, pero hay muchas dificultades
para poder tener representación de minorías en los consejos deliberantes del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Y eso no tiene nada que ver con la elección, tiene que ver con el sistema electoral, que entre ellos se protegen y no lo tocan, o cómo están distribuidos los distritos. Vos viste lo que es La Matanza, un distrito de 2 millones de habitantes, o Lomas de Zamora. Los distritos grandes no se tocan porque son bastiones electorales, pero son ingobernables como están. Pero el gran problema es que... serán ingobernables como están, pero son muy eficientes a la hora de juntar los votos. Absolutamente, pero los indicadores de pobreza, de desigualdad, no mejoran mucho. Digamos, son la principal fuente de votos y la mayor definición de las elecciones nacionales, pero eso no necesariamente se refleja en mejores condiciones. Pregunta final. ¿Vos viste que cada uno de los candidatos, Scioli con Carville, Massa con Sola y Vinidexen, el Mauricio con Durán Barba, ¿qué tienen de seductor estos personajes para que los candidatos los sigan al pie de la letra? Claro, bueno, además tenés todos los brasileños que están con De la Sota. El otro Sí, día bueno, contaban que después que se forma la alianza De la Sota-Massa se juntan los grandes popes publicistas extranjeros de ellos como la primera reunión de equipos de campaña. Primero, a mí me parece que son realmente muy oscuras las cuentas, porque son, digamos, consultores internacionales que cuestan fortunas a nivel internacional y que nunca están reflejadas realmente en las rendiciones de cuentas de las campañas, lo que vale un consultor de esos honorarios internacionales, mudarlo al país con todo su equipo durante los meses, etcétera. Pero olvidémonos del gasto, que es una particularidad de la Argentina. Sí. El tema es, ¿por qué los seducen? ¿Por qué los seduce? Como un tipo extranjero que Claro, viene a contarte porque la Argentina. ¿qué me va a decir el señor Durán Barbas? Digo Barbas, Sí, que por sí. ahí es el que más sabe de todo esto porque hace más tiempo que está. Pero Pero a Barba le dicen que nunca ganó una elección presidencial. Sí, pero la pregunta es, ¿qué sabe del conurbano Claro, sí. bonaerense? Bueno, tienen esta mirada del extranjero, que yo creo que tiene un poco que ver también, no por la cosa nacionalista, es decir, extranjeros nacionalistas, pero me parece que refleja también una forma de ver la política que tiene mucho más que ver con mirar encuestas y ver los resultados de los focus group, etcétera, que con alguien que está en el terreno y saca del terreno conclusiones. Estos son que sacan de la vidriera conclusiones, no del terreno, ¿no? Y por eso me parece que también tenemos campañas cada vez más manejadas por publicistas y no por lo que eran los viejos jefes de campaña que juntaban los porotos, ¿no? Claro, Macri ya no cambia. ¿Decís alianza con Macri? Sí, alianza, competencia Con interna Massa. con Massa. Daría No. la sensación de que no, ¿no? El esquema, y digo para cerrar el programa y no para despedirte, porque te voy a despedir recibiendo el libro y dándote el angelito, esta definición. Macri pierde en la provincia de Buenos Aires, pero entra segundo para el balotaje. Sí. Los intendentes para la primera vuelta apoyan a Cristina, a Scioli y a toda la película porque van en esas listas. Ahí se elige, a ellos se les juega todo en la primera. Pero en la segunda ya están libres y pueden votar al que se les da la gana. Y por ahí votan, digo, ¿será ese el pensamiento mágico de Macri, a quien de pronto las encuestas, la gente, la televisión, les parece que es el candidato más rendidor? Bueno, él debe creer que llega igual sin ir a una interna con Massa, que son más los costos de ir a una interna con Massa que los beneficios que va a obtener. Evidentemente la provincia de Buenos Aires sigue siendo su patarrenga y es difícil pensar en un escenario en el que vos puedas ganar en primera o en segunda si no tenés una base sólida donde tenés prácticamente el 40% del electorado, ¿no? Exactamente. Bueno, el desafío de Macri, el desafío del libro de ella, que acá lo tienen, no me lo he entregado, pero yo se lo hurto. Te doy el angelito. Muchas gracias. Es para ustedes, vale la pena. ¿Por qué la gente se interesa en un episodio que ocurrió hace tanto tiempo? Ya no hablemos porque una periodista se dedica a esto, pero ¿por qué la gente...? Pues es que es un misterio, porque también había una idea de que los 70 ya habían sido visitados, que no había más espacio para libros de los 70. Yo creo que es más que un libro de los 70 Sí, y, por supuesto. y que no han sido tan visitados como creemos que fueron, ¿no? Y es una historia, digamos, es un drama apasionante, doloroso, porque es una época dolorosa en nuestra historia, ¿no? No, y además porque hubo muertos. Claro. Y además porque vemos que hubo derivaciones económicas que en términos generales no cuentan ni la historia, ni el relato, ni casi nadie. Está aquí. Gracias María, gracias a ustedes, los veo el próximo lunes.
verdadero. Cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego.